Listo, para iniciar queríamos conocerlos un poquito, así que les vamos a pedir que entren a esta página, menti.com, y pongan ese código sin el signo numeral, solo 232403, para que puedan ir contestando unas preguntas generales sobre ustedes, sobre la temática que vamos a conversar hoy, y así podamos partir un poco de con quiénes estamos conversando y también retomar las ideas que ustedes planteen. Vamos viendo por ahí resultados. Bueno, la idea de que esto sea un formato taller con limitaciones, digamos, de la modalidad virtual, es también poder tener espacios al alma grande del taller para conversar. Así que es súper importante que quienes tienen experiencia trabajando en barrios populares y quienes la han tenido en el pasado o quisieran tenerla en el futuro, puedan ir compartiendo en el espacio que tenemos destinado para eso sus opiniones, sus experiencias, sus ideas, y así nosotros vamos a compartir una herramienta o un grupo de herramientas que ya sí hemos utilizado en barrios populares, pero la idea también es que a eso sumen otras herramientas que ustedes puedan aportar desde diferentes áreas de trabajo en barrios populares que han tenido. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los desafíos de la integración sociourbana en barrios populares? Ahí van a poder poner frases, algunas palabras que nos puedan ir poniendo una primera foto, digamos, de esos desafíos que tenemos en el trabajo con asentamientos, con vías. Si se les ocurriera una palabra en particular o dos que puedan sintetizar la idea, estaría bien. Viendo algunas, todavía no se han repetido tantas. Integración suena como la principal. Voluntad política, articulación comunitaria, empatía, educación, confianza, violencia urbana, trabajo participativo. Creemos que también la participación es una palabra clave dentro de este concepto que vamos a empezar a problematizar o a definir desde nuestro punto de vista, que es el empoderamiento comunitario. La confianza, la legalización de tierras, la violencia urbana, que ya la habíamos mencionado, servicios públicos, la desigualdad, los vínculos institucionales o la intervención gubernamental, también se menciona de dos formas distintas. Vamos a retomar esta foto, esta mapa de palabras más adelante. Y finalmente, preguntarles qué herramientas han utilizado en su trabajo comunitario, en barrios populares o en otro tipo de barrios que creen que pueden aportar a estas formaciones necesarias en estos lugares. Ponemos algunas opciones, ¿no? Talleres, cursos, asambleas, mesa de trabajo, cabildeo, litigio, incidencia en políticas, cartografía. Vamos viendo por ahí mientras votan. Serían por los 25 votos. A ver, 28.
Buenísimo, ahí tenemos una buena foto, todavía faltan un par de votos más, pero se puede ver claramente que, bueno, talleres participativos es como una herramienta que más se ha utilizado, seguido por asambleas barriales, por cartografía social, por intervenciones urbanas en espacios públicos, mesas de trabajo, incidencia en políticas públicas, medios de comunicación comunitarios y cursos, y hay muchos de otros, así que eso va a estar interesante para que también compartamos en la parte de la conversación sobre estas herramientas. Y ojalá este ejercicio de identificar qué tipo de herramienta sea también nos recuerde, bueno, estas son las cosas que hemos hecho y luego vamos a tener la posibilidad de compartirlos entre todos y todas. Evidentemente los talleres se han utilizado muchísimo y particularmente el tema de intervenciones urbanas y mesas de trabajo y asambleas barriales. Y bueno, ahora la idea del orden de la presentación es que vamos a iniciar con una parte más conceptual de qué entendemos por empoderamiento y cómo problematizamos de alguna forma el concepto. Posteriormente contar del grupo de herramientas que nosotros como organización trabajamos dentro de los barrios populares y luego abrir una conversación para que ustedes también nos puedan contar sobre esas otras herramientas que ustedes están utilizando en el día a día. Así que seguimos con Sofía. Bueno. A ver, me avisan si algo no sale bien, sobre todo Lau y Feli, si no se comparte la pantalla o lo que sea. Por ahora te vemos a vos. Me ven a mí, perfecto. Ahí voy a compartir. Perfecto, la vemos. Perfecto. Bueno, yo voy a empezar con la descripción un poco más abstracta, por ahí un poquito más conceptual del tema que nos convoca hoy. Vamos a tratar de ir como desgranando el concepto de empoderamiento comunitario entre todos los que estamos acá, pero vamos a empezar con Lau y Feli como a desarmarlo en elementos. Fue la manera que encontramos por ahí de llegar a algún tipo de definición, porque también el concepto de empoderamiento es una construcción que se va haciendo, que es muy dinámica y que incluso también tiene sus críticas. Entonces nos pareció que por ahí la mejor manera de abordarlo es desgranarlo, desarmarlo, ir paso por paso, elemento por elemento, tratando de por lo menos acordar entre nosotros qué vamos a entender, por lo menos para este taller, como empoderamiento y como empoderamiento comunitario, para entendernos y para después trabajar con ese concepto y analizar un poco mejor las herramientas, los ejemplos concretos que trajimos para trabajar, que por ahí es la parte donde después podemos abrir un poco más la conversación y se puede poner un poquito más interesante, interactuando entre todos. Así que bueno, voy a empezar con una idea de poder, que es con la que nos vamos a manejar. Como la palabra lo indica, ¿no? Empoderamiento, nosotros consideramos que... ¿Se escucha bien? ¿La hago feliz? Sí, perfecto. Oye. Bueno, nos vamos a manejar con una idea de poder que tiene que ver más con algo vincular, ¿sí? Con un ejercicio de este poder que circula, que no necesariamente tiene que ver con una relación estática donde siempre esa relación está jerarquizada, sino que a veces se dan entre vínculos que pueden ser incluso horizontales, comunitarios, entre pares inclusive, y siempre circula de esta manera, ¿no? Con una tensión, el poder lo vamos a entender de esta manera relacional, como una red de vínculos donde esto puede cambiar de lugar, ¿sí? Como las legitimaciones para actuar, para hablar, para accionar pueden ir cambiando y modificándose a lo largo del trayecto de esas tensiones o de esos procesos. Y también nos vamos a concentrar sobre todo en algunos procesos que tienen que ver con las disputas de poder, donde se tejen distintas alianzas y los actores van tejiendo diferentes estrategias para conseguir aquello por lo que se está disputando. Entonces vamos a tratar de entenderlo de una manera bastante dinámica, y en el concepto de empoderamiento que hoy vamos a trabajar tiene un fuerte, o sea, nos vamos a concentrar en el empoderamiento comunitario, por lo tanto el reconocimiento de este poder que circula tiene mucho que ver con los lazos que el mismo poder produce, ¿sí? Esos lazos que tienen que ver con
transformarte en semejante de otra persona, de otro actor, de otro sujeto, cómo esas relaciones van generando un reconocimiento que hace que las personas se entiendan y se sitúen como parte de una red más grande, como algo que los supera, digamos, individualmente, por eso hablamos de comunitario, ¿no? Porque sin duda podríamos hablar también de empoderamiento en términos individuales, y son procesos que seguramente se ven en simultáneo, ¿no? La conformación de referencias individuales en el marco de procesos más grandes de empoderamiento comunitario también se da, y también tiene que ver con estos reconocimientos en los lazos. Entonces, nosotros vamos a hablar más adelante de algunas herramientas que tienen que ver con el uso del derecho, con usarlo, con conocerlo, con transformarlo, pero también hay un elemento acá en el empoderamiento que tiene que ver con un reconocerse a una misma, a uno mismo, como parte de una trayectoria subjetiva que lo excede, ¿no? Eso un poco tiene que ver con lo que sigue, y generar de esa manera estrategias que son comunes. Por eso hablamos de empoderamiento comunitario, como el fruto de estos lazos y de estas estrategias y de estos reconocimientos que los individuos y los sujetos pueden ir haciendo sobre su entorno, sobre su historia, conociendo la historia común que los precede y apropiándose de esas ideas. Bueno, obviamente cuando estamos hablando de empoderamiento hablamos de que hay sujetos que se empoderan, por decirlo de alguna manera. Creemos que esto tiene que ver como con un cambio de posicionamiento subjetivo, ¿no? Aquel o aquella, aquellos, aquellas que se empoderan en estos términos, tienen como o sea, atraviesan una especie de cambio de posicionamiento subjetivo en términos de quizás de pasar de una actitud un poco más pasiva o de menos reconocimiento y de menos arraigo frente a un conflicto, atraviesan esta trayectoria del reconocimiento de la que venía contando y pueden reconocerse como parte de una historia común, como parte de un colectivo más amplio y trascender ese posicionamiento subjetivo inicial, que es más individual, quizás más autónomo, y construir un sujeto que trasciende ese sujeto y es un sujeto colectivo, ¿sí? Hablamos de grupos, por ejemplo, ¿no? Como hablábamos cuando estábamos preparando esta exposición, ¿qué pasa con aquella subjetividad? ¿Qué pasa con un vecino o una vecina de una villa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es más o menos el recorte con el que vamos a trabajar nosotros. Por más que esa persona viva en una villa o en un asentamiento muy nuevo o de las últimas décadas, puede sentirse parte a través de un proceso de reconocimiento de su propia historia y de la historia de las demás villas de la ciudad, puede sentirse parte de un colectivo que lo trasciende, que es mucho más grande, que incluso trasciende su propio territorio más cercano, que es su propio barrio, ¿no? Puede sentirse parte de la lucha villera en la ciudad. Así se construye algo que es un poco más fuerte y más grande, que ya hablamos de una identidad común que se puede compartir, que puede trascender los mismos límites del barrio, que puede acentuarse hacia dentro del barrio con determinadas características propias y entra a pelear como en este diálogo que se da entre la ciudad formal que impone, que muestra su identidad hegemónica urbana, digamos, y la contrapone a la identidad de un gran número de habitantes, pero que quedan subalternizados, digamos, como con una identidad, una cultura propia que se sitúa como en un lugar como lo otro, ¿no? Lo que está por fuera, lo diferente a la ciudad formal que habita los territorios de las villas, con toda la negación en la que se mueve también la cultura de los villeros y las villeras y demás. Entonces, en estos cambios que se producen en la subjetividad a través del empoderamiento, como el empoderamiento produciendo esas nuevas subjetividades, colectivos o referencias y referentes, hablamos también de que ahora ya un poco más precisamente hablando de los barrios populares, hay una producción social del hábitat, o sea, una producción que tiene que ver con este proceso de empoderamiento y que hace a los vínculos, los lazos, los procesos, los trayectos con los cuales los vecinos y las vecinas terminan construyendo su propio hábitat, ¿no? Como esto de que sean dueños de la construcción de su propia ciudad, de haber hecho ciudad en su barrio con sus propias manos, básicamente.
Y bueno, después algo que tiene que ver con también este cambio de posicionamiento subjetivo, que nos posiciona a los vecinos, las vecinas, de formas muy diferentes en relación con las institucionalidades. Acá puse en relación con el Estado, pero en realidad con toda una gama de institucionalidades que conforman el mapa de las disputas por el derecho a la ciudad o el acceso a la ciudad, la formalización de los barrios. Todo el proceso de empoderamiento comunitario hace que estos sujetos, sujetas y sus colectivos se posicionen de una forma diferente, cambien la manera de relacionarse con el Estado y con las institucionalidades, y las propias institucionalidades y el Estado se relacionen también de una forma distinta cuando se dan estos procesos de empoderamiento comunitario en los grupos de vecinos y vecinas. Bueno, no sé si tienen algún comentario sobre esto, si no las recuperamos al final, si no las dejo ya con las herramientas que las va a presentar Lau. A ver, tengo que dejar de compartir pantalla. Listo, comparto por acá nuevamente. Me avisan si no se ve. Y bueno, como les decíamos, a partir de todo este posicionamiento de qué entendemos por empoderamiento comunitario y cómo lo entendemos más allá digamos, de un depósito de algo que es poder de una persona a otra, sino como la construcción subjetiva del poder de un colectivo, queríamos contarles sobre un grupo de herramientas que estamos trabajando desde organización, que un poco quedan bajo el paraguas de lo que llamamos empoderamiento jurídico o empoderamiento legal comunitario, que implica diferentes acciones vinculadas con conocer, usar y transformar el derecho. Con conocer nos referimos a tener al alcance el conocimiento sobre los derechos que garantiza el sistema legal y mecanismos de exigibilidad. Nos referimos a tantos procesos de formación vinculados a conocer el derecho, pero también como un poco que esté en manos de la gente y que esté en manos de los no abogados el conocimiento sobre los derechos, y también, más allá del conocimiento del derecho en sí, también el reconocimiento como sujeto de derechos. Después está la parte de usar el derecho, o sea, no únicamente quedarnos con el conocimiento teórico o este proceso personal de reconocimiento como sujetos de derechos, sino también usarlo a través de los mecanismos existentes para reclamarlos, ¿no? Que puede ser reclamos administrativos, acceso a la información pública, judicialización, demandas colectivas o estratégicas. Y finalmente, la parte transformada del derecho, porque también partimos de que no necesariamente lo que dice la norma es algo que beneficie a los barrios populares, que de hecho normalmente no lo hace. Entonces, la idea de no solo quedarnos con esta institucionalidad o esta formalidad, sino poder también desafiarla y poder transformarla con la participación de la comunidad. Entonces, en esto nos referimos a poder impulsar nuevas leyes que respondan realmente a las demandas de los barrios populares. Y ahí contarles un poco experiencias que tenemos como organización fomentando el empoderamiento comunitario desde el derecho. Una de ellas es el programa de formación en derechos para referentes de barrios populares. Fue un proceso que lideró la organización el año pasado, donde más de 40 referentes comunitarios de villas y asentamientos de Argentina participaron con una duración de 3 meses. Fue junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y trabajamos diferentes conceptos vinculados al derecho, a entender los límites del derecho, las potencialidades, y cómo, más allá de esta idea utópica del derecho como justicia, cómo también se da en la práctica, en la vivencia cotidiana de los barrios populares. Trabajamos también cosas vinculadas a la historia de la vida, de lucha, un poco retomando lo que decía Sofi sobre la subjetividad, o sea, cómo la construcción del mismo barrio y la historia de lucha de la vida aporta también al empoderamiento. También cosas vinculadas a derecho a la ciudad y urbanización. Ahí nos referimos a servicios básicos, tenencia de la tierra, equipamiento urbano, participación y acceso a la información. Y finalmente, una parte más de conflicto social y resistencia, porque dentro del derecho, como decíamos anteriormente, no está únicamente esta parte más de las instituciones, la estructura y los mecanismos de exigibilidad más formales, sino también
que está en constante disputa y conflicto y resistencia, ¿no? Entonces también ahí conversamos sobre mecanismos tanto más formales como la judicialización, pero también de comunicación, de expresión e incidencia y movilización para acceder a los derechos. Acá hay una frase de Peronía, que es una referente comunitaria del Playón de Chacarita, que nos cuenta cómo impactó para poder, cómo está participando en el proceso de urbanización del Playón de Chacarita, a partir de tener como herramienta desde el derecho para darle más fuerza a sus reclamos. Algo también súper, como que a mí me impactó mucho del proceso de formación, fue que una de las frases que hay en el video de cierre era como el orgullo también de los vecinos de estar en la Facultad de Derecho recibiendo clases, como que también eso tiene un significado bien grande no solamente del proceso de formación y de compartir con vecinos de otros barrios, sino también como que la universidad, que literalmente y tradicionalmente le ha dado la espalda a los barrios populares y a las villas de la ciudad, estén ahora incorporados, están teniendo un espacio donde los vecinos y las vecinas llegan a la universidad a recibir un curso sobre derechos. Luego está la parte que les mencionaba de usar el derecho, que bueno, una vez que también conocimiento, en empoderamiento, ver en qué momentos es necesario también llevar a un proceso de exigencia de estos derechos por la vía legal, ¿no? El sistema de justicia. Y acá solo menciono algunos de los casos donde así se ha involucrado, algunos usos del derecho más vinculados a lo compensatorio, o sea, a acceder a derechos que no están siendo garantizados de una manera correcta dentro de los barrios populares, que prácticamente todos los servicios públicos, ¿no? El agua, la electricidad. Acá hay como algunos casos que hubo de demandas por el acceso al agua potable, también por riesgo sanitario en la vía 31 bis, y la recolección de residuos, y en otro momento el servicio telefónico en la vía 20. Después también hay otras demandas que pueden tener más que ver con demandas ciudadanas, o que es una que también hubo para exigir la representación comunitaria y que se regularizara cómo ya está la representación comunitaria dentro de las villas de la ciudad. Y finalmente algunas demandas que pueden ser más estructurales, ¿no? Como la demanda de un proceso de urbanización o el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, acá en Argentina. Y acá también puse una frase de una sentencia que hay en relación al tema de la provisión de telefonía en la guía 20, donde se reconoce como un derecho el acceso a la provisión de telefonía y también como un derecho que si no es garantizado impide el acceso a otros derechos como el trabajo. Entonces nos parece que también es relevante y deja precedente de que el Estado tiene que garantizar los derechos de la ciudadanía y en muchos casos pues también acciones y repercusiones al Estado por no garantizarlos. Y finalmente la transformación de derechos, que es la posibilidad, como les decía, de, bueno, si no hay una normativa que responda a las necesidades reales del barrio, construirla y co-crearla junto a los vecinos y las vecinas de estos barrios, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de procesos en los que también así participó, desde del año 2000, en la vía 1114, el planeamiento y gestión de participativo de la vía, como los más recientes procesos que duraron muchísimos años, ¿no? De la ley de urbanización del barrio, que la ley es como un hito dentro de un proceso de lucha mucho más grande, pero que también fue un proceso que es donde participaron los vecinos en incorporar algunos elementos que estaban demandando, ¿no? Como la existencia de espacios participativos, o en el caso del Playón de Chacarita, incluir algunos componentes como prioridades para la asignación de viviendas, como el tema de la violencia de género. Y ahora Feli nos va a seguir hablando un poco del empoderamiento jurídico y de los factores contextuales para que esto tenga sentido. Bueno, gracias, Lau. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Bueno, entonces ahora yo quería arrancar con un pequeño, ¿se ve ahí? Ah, no porque tengo que compartir pantalla. Con un video que los va a sorprender, estoy seguro. ¿Se ve, no? Ahí sí. ¿Se está viendo? No. A ver. Compartir. Ahora. Ahí sí, ¿no?
Ahí se ve tu pantalla, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, es la banda sonora de una película que por ahí la han escuchado y hay una frasecita que me parece que para lo que sigue puede ser interesante para disparar algunas discusiones. Así que nada, los invito y las invito a escucharlo. But I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night, I hear the trees, they're singing with the dead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla por un poquito, así pueden ver mi hermosa cara. Vamos a tratar de hacer un poquito participativo esto, más allá de la distancia virtual. Digamos, saben cuál es la película en principio, me imagino, pero además, no sé si alguno de los que está en el taller identifica alguna frase que en algún punto pueda disparar una discusión en relación a cómo se integran los barrios populares en la ciudad formal. Y ahí habilito el micrófono a ver si alguien quiere tomar la palabra para, si hay alguna frase, si no, bueno, la digo yo, pero alguna frase que pueda llegar a dispararles alguna discusión, ¿no? En relación a la legislación urbana un poco en general, ¿no? Me parece que hay una frase que sintetiza muy bien, que está entre las últimas, es casi la última, que sintetiza muy bien algunos problemas que tiene la legislación urbana en general. Ahí en los comentarios free que están escribiendo. A ver. Perfecto. Sí, exacto. Sí. Una frase que está en inglés. Por suerte tenía subtítulos el video, así que no hace falta traducir, ¿no? Lo que a veces... Pero, digamos, acá hay algo, entonces, como dijo la compañera, de que en principio las leyes, digamos, básicamente nosotros podemos llevar adelante un proceso de empoderamiento jurídico, pero hay un problema fundamental en los barrios populares, que es que la legislación urbana no está pensada en principio para los barrios populares. Entonces, por más que conozcamos muy bien las leyes, hay un límite que tiene que ver con los propios límites de la ley, que podemos conocerlas muy bien, pero las leyes no nos están conociendo a nosotros, y eso en definitiva es lo que está, de alguna manera, lo único que nos garantiza muchas veces la legislación urbanística es que no nos conoce. Entonces, un poco, cuando pensamos ¿qué pasa con la ley, con la legislación urbanística? ¿Nos conoce? Y bueno, vamos a decir que más o menos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos factores contextuales que hacen que son determinantes, digamos, como para empezar a marcar un piso, digamos. La ciudad se construye sobre la base de una legislación urbana que es causal de la informalidad, digamos. La informalidad urbana no la vamos a pensar disociada de la legislación, sino por el contrario, la legislación urbanística es productora de informalidad urbana en el sentido de que la planificación, la ley y esto que podríamos llamar una especie de cofradía, ¿no? O de confabulación técnico-política entre arquitectos y abogados, hace que la ley sea muchas veces un espacio muy difícil de franquear para los sectores populares y esté detentado, digamos, el saber específico sobre el derecho, esté detentado solamente por los expertos, ¿no? Entonces, un poco el empoderamiento jurídico busca, de alguna manera, generar, por un lado, un acto
que podríamos llamar profanación, ¿no? Un acto de profanación de lo sagrado, en el sentido de profanar un espacio que en principio se encuentra sacralizado. La ley, ¿no? Como especie de verdad jurídica del Estado, es un artefacto que se encuentra sacralizado y se encuentra inaccesible. Entonces, en ese sentido, desmontar un poco esa jerarquía que tiene el derecho, que tiene la ley, esa capacidad impositiva que tiene, y poder aterrizarla en los territorios y ver de qué manera la experiencia concreta, material, va regenerando prácticas jurídicas, tiene mucho que ver con esta estrategia que nosotros y nosotras nos trazamos en relación al empoderamiento jurídico, ¿no? Es decir, tratar de profanar un poco espacios que se encuentran sacralizados. En ese sentido también empezar a profanar un poco de qué manera se toman las decisiones públicas en relación a la urbanización, ¿no? Sobre todo en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires. Sé que hay gente que está participando del taller que no es de la Ciudad de Buenos Aires, incluso no es de la Argentina, pero la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras de América Latina, no tiene una relación más bien de negación en relación a los barrios populares. Por ahí hay otras ciudades en América Latina donde la relación quizás es más extractivista, tiene más que ver con la mercantilización de los barrios populares, como es el caso de Río de Janeiro, pero sin duda algunas, en Río de Janeiro las favelas ocupan un lugar dentro de la cultura urbana de esa ciudad. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, las villas no forman parte de esa cultura urbana popular porteña. La cultura urbana popular porteña está mucho más asociada a patrones urbanísticos excluyentes, elitistas y de corte europeo. Entonces ahí, profanar esos espacios que se encuentran, digamos, que de alguna manera excluyen la autoconstrucción, la autoproducción del hábitat, y le excluyen a los pobladores y a las pobladoras de las villas del derecho a decidir cómo y en qué barrio y en qué hábitat urbano quieren vivir, es un poco la tarea o una de las misiones fundamentales del empoderamiento jurídico. Entonces, lo pensamos un poco en base, digamos, en esta tensión entre estos conceptos de profanar por un lado y profanizar en un sentido, digamos, pensando en cómo agentes profanos al campo jurídico, al campo de la normativa urbanística, pueden ingresar eventualmente a disputar el sentido legítimo de lo que se entiende por derecho y, en definitiva, de ese derecho que va a fijar disciplina en relación al espacio urbano e incluso a las temporalidades urbanas. Entonces, de alguna manera nos permite todo esto que venimos desandando, este concepto que venimos masticando con Lau y con Sofi, nos permite pensar en las formas mediante las cuales los sectores populares que, en principio, a quienes en principio les es negado el derecho a definir qué es el derecho, puedan hacerlo. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos hablando, digamos, cuando pensamos en la Ciudad de Buenos Aires, pensamos en una serie de factores de contexto, digamos, que han habilitado que este conjunto de prácticas de empoderamiento jurídico tengan sentido, cobren relevancia, digamos. Por eso tampoco es que acá venimos a estandarizar recetas cuando pensamos, cuando Lau hizo ese sondeo en relación a las herramientas de empoderamiento jurídico, no son herramientas de empoderamiento jurídico en abstracto, sino que están situadas y que tienen que ver un poco con la posibilidad que tienen de intervenir en una práctica material o en una realidad material específica, ¿no? Por eso me parece que es interesante el primer ejercicio que les consultamos, digamos, en la que aparecieron algunas herramientas y no otras. Posiblemente el litigio apareció poco, porque el litigio tiene que ver con un contexto determinado en el que el litigio en la Ciudad de Buenos Aires fue una herramienta para disputar, de alguna manera, el destino de los barrios populares en un momento específico. Entonces, cuando pensamos en de qué manera el empoderamiento jurídico comunitario puede tener sentido, hay que tener en cuenta, digamos, 4 grandes factores que en la Ciudad de Buenos Aires tienen una materialidad específica, que son la localización, la historia o los procesos de lucha, de alguna manera, digamos, el empoderamiento jurídico o esto de usar el derecho para transformar un poco nuestra relación con el territorio urbano, se monta sobre prácticas preexistentes, sobre prácticas de lucha que ya están instaladas y de alguna forma puede servir o puede contribuir como una herramienta más para legitimar buena parte de los reclamos que provienen de los barrios populares, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, para empezar, en relación a la localización, digamos, a los factores de localización, es bueno advertir, digamos, primero que cuando hablamos de villas nos estamos refiriendo en la Argentina a barrios populares, ¿no? En la Argentina hay más de 4.000 barrios populares, alrededor del 10% de la población argentina vive en barrios populares. Si consideramos
la ciudad de Buenos Aires. Esta es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires también alrededor del 10% de la población vive en villas o asentamientos, pero se da un fenómeno muy singular en la ciudad de Buenos Aires porque la ciudad de Buenos Aires desde la década del 40 más o menos tiene alrededor de 3 millones de habitantes estables, digamos. La ciudad de Buenos Aires no crece en cantidad de habitantes, pero sí hay 2 sectores de la población de Buenos Aires que crecen ininterrumpidamente en cada periodo intercensal. Una es la población inquilina, que ahora alcanza alrededor del 35% de la población de la ciudad de Buenos Aires, y la otra es la población que vive en villas de la ciudad, y esto sin considerar, digamos, el área metropolitana de Buenos Aires, lo que está, digamos, lo que circunda a la ciudad de Buenos Aires, que no forma parte de la ciudad autónoma, pero que la ciudad autónoma no puede ser pensada de manera aislada o sin tener dimensión de lo que es el área metropolitana, en la cual alrededor del 20% de la población vive en villas y asentamientos, ¿no? Entonces, acá hay un mapa de la ciudad de Buenos Aires que lo tomamos, es del año 2016, pero más o menos esto se conserva hasta el día de hoy, podríamos decir, porque es un mapa del reporte inmobiliario en relación al precio del metro cuadrado de suelo urbano. Y ahí lo que vemos es que hay claramente, digamos, los puntos rojos, digamos, son los puntos más caros y los verdes serían los más accesibles o más baratos. Y lo que vemos es que hay claramente un corte entre el eje norte y el eje sur de la ciudad, el eje norte de riqueza, podríamos decir, y un eje sur de pobreza, que después también se va a traducir en la ubicación geográfica de las villas de la ciudad, ¿no? Que como verán, son los puntos que están en naranja, están fundamentalmente concentrados en el eje sur de la ciudad y particularmente en lo que es la Comuna 8, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante considerar porque, en definitiva, nos permite ubicarnos geográficamente en el espacio en donde estamos desarrollando estas prácticas, fundamentalmente desde ASIC, ¿no? Tenemos un trabajo particular en villa inflamable que queda en el área metropolitana de Buenos Aires, pero después todo nuestro trabajo se concentra en las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, más allá de la localización, después, como habíamos dicho al principio, hay 4 componentes que decimos que son importantes para tener en cuenta la efectividad potencial de estas estrategias de empoderamiento, que tiene que ver, primero, con retomar una identidad de lucha y de resistencia de estos barrios populares, ¿no? Digamos, desde el surgimiento en la década del 30, las políticas públicas que se le destinan a estos barrios populares en la ciudad de Buenos Aires están vinculadas a la erradicación compulsiva, ¿no? En un primer momento, a partir del 55, de la mal llamada, digamos, Revolución Libertadora, comienza una política de erradicación blanda con relocalización periférica, que después va a recrudecerse a partir de la última dictadura cívico-militar, en la que se da una situación de exterminio y de desalojo forzoso de las villas de la ciudad de Buenos Aires, y hay un tercer periodo que comienza a partir de la reapertura democrática, a partir del 83, que tiene que ver con la integración urbana y la erradicación definitiva como paradigmas de intervención estatal en las villas. Y esto queda plasmado fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires primero a través del instrumento más importante jurídico que tiene la ciudad, que es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se autonomiza en 1996, que establece en el artículo 31, tiene un artículo 31 que habla de una manera extensa en relación al derecho al hábitat y a la integración social y urbana de villas, cosa que es bastante novedoso si se consideran, digamos, las otras constituciones de la Argentina, por lo menos. La Argentina es un país federal, entonces cada provincia tiene su constitución y la ciudad autónoma tiene la propia. En general, las otras constituciones no avanzan tanto en el reconocimiento de derechos a la población de villas y asentamientos, ¿no? Después, por otro lado, obviamente esto no son leyes que se hayan producido por concesiones graciosas por parte de los poderes estatales o de los factores económicos, sino que evidentemente tienen que ver con un proceso de lucha que hizo que, por ejemplo, en el 1998 se dictara la primera ley general que reconoce el derecho a los habitantes de las villas a reconocer en su territorio, que es la ley 148, y después van a empezar a haber una seguidilla de leyes particulares que Lau ya las comentó, que tienen que ver con la reurbanización específica de barrios particulares en concreto. Después, también, digamos, se ha dado un entramado burocrático, administrativo, político en la ciudad de Buenos Aires que de alguna manera ha facilitado en cierto punto el reconocimiento de estos derechos y después la exigibilidad de estos derechos, tanto en el foro legislativo como en el foro judicial, ¿no? Entonces, de alguna manera, el surgimiento del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires,
la actividad de organismos de defensa pública en los territorios de las villas, e incluso en un momento la actividad de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña contribuyeron al reconocimiento estatal de todos estos derechos de las poblaciones residentes en villas. Y evidentemente, digamos, no se puede no considerar, digamos, el entramado de organizaciones territoriales, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es particularmente potente, digamos, las organizaciones de villas, las organizaciones sociales territoriales tienen un lugar están muy a la vanguardia de las discusiones en relación a la vivienda, y después ciertas alianzas técnico-populares que se dieron y que se siguen dando hasta el día de hoy en las villas, que hacen que el saber experto, de alguna manera, el saber de arquitectas, arquitectos, ingenieros, abogados, pueda acumularse con los saberes populares en relación a la autoconstrucción y a las prácticas de producción solidaria de ciudad para potenciar esas discusiones y llevarlas al ámbito estatal, digamos, y tener cierto grado de éxito, ¿no? Este me parece que es como un paneo general que como introductorio para abrir el debate, que ahora lo va a estar impulsando Sofi. Así que acá dejo yo. Bueno, gracias, Feli. Sí, ahora la idea es retomar un poco, o sea, abrir un poco la palabra después de esta parte más expositiva, que esperamos que les haya servido, por lo menos para disparar preguntas o lo que sea. Voy a retomar un segundo las preguntas que están en el chat. Denme un segundito. Que habían hecho una pregunta, creo que cuando estábamos hablando de empoderamiento de una forma un poco más conceptual, ¿cómo reconocer estos actores o sujetos potenciales dentro de cada comunidad? Supongo que se refiere a los procesos de reconocimiento y de referenciación de distintos sujetos y de distintas personas adentro de las comunidades. Las intervenciones, por lo menos voy a hablar desde mi trayectoria o desde mi recorrido e incluso desde la forma en la que así intervienen estos procesos. Creo que más allá de reconocer como nosotros siendo profesionales y siendo como estando por fuera de la comunidad, digo, nosotros no pertenecemos al barrio, no somos villeros y villeras, vamos a prestar un servicio desde otro lugar, es nuestro trabajo a su vez, entonces todo eso compone un perfil que es bastante distinto a formar parte de esa comunidad de la forma en la que lo puede hacer un vecino o una vecina. Y yo sinceramente no creo que sea nuestro rol reconocer nosotros y nombrar nosotros a quienes tengan que ocupar ese rol de referencia en sus comunidades, ¿no? Como por lo menos yo siento que sería bueno que el rol de las organizaciones sea un poco más crítico en este aspecto, ¿no? Como que no necesariamente se hagan cargo de tener un rol como de, no sé, como de señalador, de puntero, de bueno, esta es la persona que va a ser la referencia, el referente de esta comunidad. Yo creo que son procesos que se dan bastante a la luz, como bastante se reconoce fácilmente porque los propios vecinos y vecinas son quienes reconocen a sus referencias y ahí tiene que estar el reconocimiento, entiendo yo, del resto de las organizaciones respecto de esas personas que se referencian en sus comunidades. No sé si respondo a la pregunta, tampoco creo que esta pregunta tenga una respuesta acabada o cerrada que pueda dar yo. Creo que es algo más que tiene que ver con las distintas maneras en las que se puede intervenir en un territorio o como las distintas formas en las que se puede tomar postura en procesos de empoderamiento comunitario. Después hay una pregunta que las leo así, creo que es esta y otra más, y después les comento qué pregunta se nos ocurrió a nosotros y abro el micrófono porque es medio aburrido siempre hablar nosotros. Existe un movimiento actual en respuesta al empoderamiento, el desempoderamiento, el cual pone el acento en cuestionar la idea de intervenir en las comunidades. Bueno, esto es parecido a lo que estaba diciendo yo, ¿no? Como posicionarse de una forma un poco más crítica respecto a ser quienes bajan la línea o una posición medio vanguardista de, bueno, vienen las organizaciones, los organismos, los profesionales, no sé, los de afuera del barrio a señalar quién es el referente, quién es el que, el que tiene la legitimación para actuar. ¿Cómo reproducir lógicas? No, ¿cómo pensar en estos acercamientos comunitarios sin reproducir lógicas de controles de los interventores? Sí, me parece que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho quienes trabajamos
con colectivos, con comunidades, con barrios populares, pero con distintos grupos, no necesariamente solo barrios populares, digo, con distintos grupos de personas que tienen algún conflicto respecto a la vulnerabilización de sus derechos, o sobre todo pasa esto cuando uno no es parte de ese colectivo, ¿no? Porque es muy distinta la intervención cuando uno en algún punto es parte de ese colectivo o se reconoce también como parte de ese entramado desde otro lugar. Me parece que es una pregunta esa interesante para hacernos entre todos, así que no sé si quieren ahora abro la palabra. Después Wendy preguntaba cómo desestigmatizar los derechos humanos, sobre todo los DESOC o los derechos sociales y económicos en los barrios populares. Ivane, no entiendo muy bien lo de desestigmatizar los derechos humanos. Y después Vanessa preguntó, se habla de conocer los derechos, pero ¿qué hay de los deberes? Ok. Por ahí Sofi, en relación a eso que dice desestigmatizar los derechos humanos, por ahí en todo caso, más allá del discurso de derechos humanos, el derecho, de alguna manera, debería estar más, digamos, poner más esfuerzos en desestigmatizar, qué difícil es, ¿no? Desestigmatizar a las poblaciones villeras en lugar de cómo se desestigmatiza el derecho de los barrios populares. Para mí, yo pensaría la pregunta en sentido opuesto, digamos, ¿no? Cómo el derecho eventualmente puede contribuir a esa desestigmatización, pero no cómo se hace, porque si no hay una mirada, a veces algo un tanto colonialista, ¿no? De, bueno, vamos a introducir la herramienta del derecho, vamos a acercársela, y es una herramienta que tiene que ser tomada de manera acrítica casi, ¿no? Como, bueno, hay que incorporar esta herramienta porque es importante. Bueno, eventualmente es importante, digamos, pero no hay que dejar de reconocer que el proceso de incorporación crítica de los derechos humanos también tiene que ver con un proceso histórico de privación de los derechos, que evidentemente es lógico que así ocurra, digamos, ¿no? Y yo tendría algunos reparos en relación a cómo introducir el discurso de los derechos humanos, digamos, en los barrios populares. Es importante introducirlo para la intervención, pero tampoco pretender que las vecinas y los vecinos de los barrios populares abracen ese discurso, digamos, de manera crítica, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho sigue siendo uno de los discursos legitimantes de algo que es un poder más instituido, que además tiene el control de las fuerzas de seguridad, o sea, como es un discurso que abarca un montón de otras lógicas que son lógicas violentas, y no sé si entiendo bien a lo que va la pregunta, pero puede ser, digo, los habitantes, los vecinos y las vecinas de los barrios populares, pero no solo de los barrios populares, pero sobre todo de los barrios populares, tienen una desconfianza muy fundada en el discurso del derecho. Entonces, sí, yo creo que más el proceso de desestigmatizar tiene que estar en desestigmatizar a los sujetos, a los vecinos, a las vecinas, como legitimarlos en su rol de sujetos activos, dueños de esos derechos, y no tanto, digamos, venderles el discurso de los derechos humanos como lo que está bien o lo que es bueno para encarar esas luchas. Lo que decía Feli, como el proceso inverso. No sé, igual si esa era la pregunta. A ver, ¿de qué otras maneras se puede empoderar de manera que no prime en las intervenciones en asentamientos irregulares las soluciones por parte del padre estatal? Bueno, al final estamos todos rondando la misma pregunta, ¿no? Como el posicionamiento de quienes no pertenecemos a los barrios a la hora de intervenir en los barrios. No sé si hay alguien en el taller que sea vecino o vecina de algún barrio popular y que también nos quiera dar su experiencia, compartir su experiencia en algún proceso de participación. Me parece que sería interesante para completar esta pregunta, pero me parece que es la preocupación de personas que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones políticas, en el propio Estado, incluso quienes tengan como mejores intenciones, cómo se interviene en los barrios y con los grupos de personas que habitan esos barrios sin tener este rol súper paternalista. Me parece que es una pregunta que está buena para que discutamos entre todos. Les propongo, nosotros la pregunta que habíamos pensado, iba a compartir pantalla, pero la hago directamente, tiene que ver con qué experiencias de empoderamiento comunitario conocen o han participado y que hayan aportado a la transformación de los barrios. Entonces yo propondría que
con estas preguntas que fui leyendo y que me parece que rondan, tienen que ver con el posicionamiento de los agentes que somos por ahí más externos del barrio a la hora de intervenir adentro, también pensemos y hablemos como basándonos un poco en experiencia, que me parece que es enriquecedor, nos parece que iba a estar bueno compartir esto. Abro la palabra y quienes, no sé, esto, si se puede levantar la mano para que... Sí, Ana. Justo te iba a mencionar que hay una manito, por si Sí, la quieren usar. Ana Banderas, creo que decía. Sofi, justo iba a mencionar que hay una manito en la mano izquierda en la que se puede organizar eso y que voy a estar compartiendo pantalla porque voy a utilizar Mural para estar como tomando nota de las ideas principales de lo que vayan comentando. Buenísimo. Ana, que había levantado la mano, ¿quiere hablar? Sí, ¿puedo hablar? Sí. No sé, sí creo que sí me escuchan. ¿Abro la cámara o así? Como quiera, sí, abrí la cámara para... Hola, pues muchas gracias por compartirnos esto en el taller. Yo quería compartir que creo que una iniciativa que a mí me pareció muy buena, en la que participé hace algún tiempo, fue, bueno, yo vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México y aquí hicimos un trabajo con un barrio que se llama Tlapechico, que está está una zona que es Santa Fe, que es donde están los edificios como más, pues donde hay como grandes empresas y departamentos elegantes, y junto está el pueblo de Santa Fe, y ahí hay muchos asentamientos como informales, ¿no? Este se encuentra en una barranca, entonces tenían mucho miedo por deslaves, y la intervención, el taller se trató de cómo manejar el riesgo de manera comunitaria. Entonces creo que esto queda bien para ahorita como lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo manejar el riesgo de forma comunitaria. Y aunque en el momento fue complicado, creo que fue muy bueno que una de las herramientas que hicimos fue que solo participaron mujeres, porque así estaba conformado el lugar, y ellas fueron haciendo mapas y bases de datos de los lugares que ellas consideraban que les brindaban resiliencia a su comunidad. Entonces, por ejemplo, escribían que las tiendas del barrio, que las papelerías, que diferentes cosas las hacían ser resilientes porque no había mucho acceso al barrio con automóviles o de transporte público al ser una barranca. Entonces, eso las hizo ver que de alguna manera sabían, ¿no? Que tenían esos factores positivos y ya, o sea, ese proyecto quedó un poco inconcluso, pero a mí me parece que esa fue una buena manera, sí, como una manera diferente de tener una intervención en un barrio como popular. Y ya, eso es lo que quería compartir. Gracias, Ana. Hay otras personas que están haciendo preguntas. Ale dice, ¿por qué se habla de transformar a todo el barrio y no a los individuos que lo componen? No sé, Ale, si querés tomar la palabra para hacer esa pregunta. Joa dice, la apertura de espacios permite que las personas residentes en los barrios se reconozcan, así como permite identificar áreas de trabajo en común que fortalecen su actuar. Cari, ahí levanta la mano. Joa. ¿Listo? ¿Me logran ver? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en realidad es para compartirles experiencia que pues hemos tenido con trabajos de planes reguladores acá en Costa Rica. En realidad, pues nosotros tenemos un territorio que pues obviamente en espacios muy pequeños pues cambia y es muy variable, ¿verdad? Por ejemplo, en una zona pues ya estamos en zona montañosa, en el centro urbano, en las laderas, en la costa. Entonces, pues hay puntos en específico que se van correlacionando y pues eso pues permite más el diálogo con las personas, y hace un poco participaba del plan regulador de una de las zonas altas montañosas de acá de Costa Rica. Y pues cuando se abrió el espacio con la gente, porque hablar de participación ciudadana dentro de los procesos de norma urbana, pues
tenemos que empezar por decir cómo participo. A veces la gente no sabe cómo llegar a participar de esos espacios porque no estamos tan acostumbrados a que pues esa parte de la norma la podamos crear. Entonces, pues la gente a todos los actores que existen en el territorio y cómo mis acciones pueden correlacionarse con todos esos actores para generar una norma común que nos beneficie a la totalidad del territorio. Y cuando comienzas a ver los mapas, digamos, del territorio y comienzas a que ellos identifiquen, ¿verdad? Que no solamente sea en las relaciones de estar, sino comiencen a ver, digamos, su territorio más allá de la simple relación, sino que comiencen a ver cómo existen diferentes actores en los cuales se puedan correlacionar, pues comienzan a ver que todas las acciones no pueden hacerse desde un punto en específico, sino que tienen que hacerse en correlación con un montón de actores que existen y que eso los nutre muchísimo más. O sea que tal vez la acción que yo tenga en individual, pues no tenga tanto eco que si tiene una relación con otros actores en el territorio, y pues entonces las normas comienzan a correlacionarse y a ser muchísimo más nutridas, digamos, con todas las intervenciones de todos los actores, y también comienzan a ir más allá en un reconocimiento de todos los espacios en los que podamos interactuar, y los políticos han abierto estos espacios en donde ya no son solamente los talleres en donde informo qué es lo que va a venir a ser la norma, sino que hago la apertura de que la gente me comience a decir cuáles son en la zona en la que pernoctamos muchas veces. No sé, pienso que estamos hablando, no sé, me parece que hay que empezar a pensar de repente desde otras dinámicas y desde... Esto no quiere decir que no seamos una población privilegiada en muchos aspectos, porque tenemos un montón de cosas cubiertas, no estoy negando esa realidad, pero no sé, me parece que habría que empezar a pensarlo de otra manera, sobre todo cuando estamos interviniendo y cuando estamos tratando de convocar al otro. Yo puse ahí como una de las dificultades el tema de la convocatoria, porque no siempre convocar es fácil. Y a mí es como una de las cosas que se me ha dificultado más cuando he tratado de hacer proyectos, sobre todo cuando se trata de hacer como una intervención en una comunidad. A veces cuando haces un taller en un centro cultural o algo así, es más fácil convocar desde ahí que cuando uno trata de hacer como una intervención en una comunidad, porque muchos de los vecinos están peleados, a veces no se hablan entre sí, entonces como ven que un vecino está participando con el que no se llevan, ya no quieren ir al encuentro grupal, ¿no? Como que también surgen esas dificultades que a veces no son tan fáciles de resolver. Era lo que quería plantear. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pilar. Sí, lo que dice Pilar es súper interesante, tiene que ver con este mismo debate, ¿no? A mí me parece también que, me parece que es muy, o sea, esto, que no hay una respuesta para esta pregunta de cómo colocarse o cuál es la mejor forma o lo que sea. Sí, también a mí me resultó, por lo menos esto es algo que decanta de mi propia experiencia de participando en barrios, de distintos lugares, quizás en algún momento más desde una cuestión, desde una pertenencia más de voluntariado, de organización política, de lo que sea, y ahora desde otro lugar que tiene que ver con hacerlo como parte de mi trabajo, como pertenecer a una organización de la sociedad civil, qué sé yo. Yo creo que también hay algo como un doble filo en esa falsa pertenencia que a veces en la que a veces caen algunas personas que se involucran en las comunidades o en los barrios y que no son parte de esos barrios, y que tampoco me parece que esté mal a veces hacerse cargo de ese saberse externo, de ese saberse no parte, porque también creo que hay un montón de dinámicas de los propios barrios y de las comunidades donde a una le hacen saber que no es parte de esa comunidad, y no creo que esté mal. A veces me parece que tiene que ver con amigarse con ese rol. Igual no creo que haya una respuesta para esto, y me parece que es como un rol complicado, difícil, y que siempre está como en esa disputa. También como no forzar esta pose de nosotros venimos a trabajar con ustedes codo a codo, de igual a igual, pero después yo me voy a mi barrio bien ubicado de la ciudad formal y tengo un montón de otras comodidades. Es como un discurso que es difícil, que yo no digo que sea necesariamente una forma o de la otra, pero que me parece que sí, que todos atravesamos esta, no sé, esta incomodidad de no saber cómo posicionarnos. Habían levantado también la mano, bueno, Ale, pero no sé si quiere tomar la palabra. Y también escribieron, Ale escribió, la vinculación no debería ser desde la estigmatización.
El arte, el teatro, la cultura permiten crear espacios con miembros de toda la sociedad donde se puede establecer una real empatía y un futuro trabajo en conjunto. Sin redes sólidas y continuas, el proceso se desvanece. Más arriba, Marcin había preguntado, ¿cómo consolidar actividades participativas y empoderar a las comunidades sin generar ya lo había leído, sin generar expectativas falsas? No sé si alguien quiere tomar la palabra para contestar alguna de estas preguntas, si quieren seguir contándonos sus experiencias, por ahí orientarnos un poco más también a algunas preguntas que dejó abierta Feli respecto de las peleas por incorporarse a la ciudad y cómo son los desafíos también para los barrios populares para pertenecer a esa ciudad o no. Alguien que quiera tomar la palabra, o no sé si Feli o Lau quieren contestar alguna de estas preguntas, si se les ocurre cómo dispararlas. Sí, digamos, por ahí, sí, también, digamos, comentar un poco que en este momento en la ciudad de Buenos Aires están habiendo 4 procesos de reorganización abierta en 4 villas de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros desde ASIG estamos interviniendo en esos procesos, y un poco algunas de las preguntas que nos hacíamos tienen que ver con eso, ¿no? Digamos, esta especie de integración sociourbana como camino hacia el dorado, ¿no? Como una especie de ciudadanización. Bueno, tiene sus límites, digamos, porque también es importante pensar al resto de la ciudad, no solo a la ciudad informal, sino también a qué clase de ciudad estamos queriendo integrar a los barrios populares, digamos, bajo qué lógicas está regida esa ciudad formal, y eventualmente cómo tratar de hacer, qué aportes se pueden hacer a las organizaciones comunitarias para que algunas de las lógicas que rigen en la ciudad formal no entren de la misma manera en la ciudad informal, digamos, implicando eso algunos riesgos. No sé si se les ocurre. Yo pensaba la experiencia que comentaba la compañera de México, que es digamos, que es en un asentamiento que está al lado del barrio de Santa Fe, digamos, uno de los barrios más valorizados de la Ciudad de México. Si se le ocurre, digamos, entiendo que no hay un proceso de integración social y urbana abierta, pero me imagino que a la gente de Santa Fe no le gustará mucho tener asentamientos y basurales a cielo abierto como hay en Santa Fe, digamos, digamos, ustedes, no sé si ven algunas dificultades en relación a los procesos de integración social urbana, si han asistido a algunos, si han tenido que apoyar o acompañar desde algún lugar algún proceso de este tipo, o procesos de transformación urbana más generales que no necesariamente tengan que ver con momentos de reurbanización de barrios populares. No sé si hay alguien más que quiera compartir su experiencia. Ahí leo lo que van diciendo en el chat, pero los invitamos a que lo hagan tomando la palabra, así lo hacemos un poco más fluido. Josefina dice, ¿qué procesos exitosos conocen de transformación urbana en donde la participación e incidencia de los y las vecinas haya sido buena? Bueno, Feli, ¿querés contarles? No, bueno, no sé, o sea, desde así, como les decía Feli, participamos de varios procesos de urbanización en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Son procesos que se encararon relativamente hace poco, tienen que ver como con un... Ay, perdón, ¿me escuchan? Feli, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, ok. Tiene que ver como con un cambio de posicionamiento del gobierno de la ciudad, incluso que después de haber pasado por una actitud de querer incluso no me sale la palabra, pero básicamente trabajar los barrios, erradicar las villas, ahora ha tomado la postura hace un par de años a esta parte de integrarlas, digamos. En el marco de esos procesos hay varios espacios de participación que son institucionales, digamos, que forman parte de las institucionalidades que establecen las leyes de urbanización de cada barrio, donde
se cuenta con la participación de las vecinas y las vecinos, ¿sí? Son las mesas de gestión participativa o el consejo de gestión participativa en el caso de la Villa 31. Pero, o sea, y en esas mesas los vecinos y las vecinas participan regularmente de distintas discusiones que tienen que ver con la ejecución de la urbanización en su barrio. Esos procesos, yo no sé si catalogarlos como buenos, malos, exitosos o no, tienen sus momentos y tienen sus bemoles, pero sí me parece que son espacios donde se ponen en juego un montón de resistencias y de pulseadas entre los vecinos y las vecinas y el gobierno de la ciudad, que en muchas ocasiones sí generan transformaciones para el barrio, por lo menos en el sentido en que esos vecinos y vecinas lo quieren. No sé si es bueno, si es malo, si logra un éxito en lo que se propone. Y incluso, como decía Feli, ¿no? Las varias leyes de las urbanizaciones de los barrios, por ejemplo, el caso de la Villa 31, son fruto de la organización y de la pelea sostenida de grupos de vecinos y de vecinas con grados de organización muy altos, sobre todo en el caso de la 31, que han conseguido sus leyes de urbanización. Así que esos son algunos de los procesos, sí, qué sé yo, exitosos o los que efectivamente se están generando transformaciones en el hábitat, en los barrios, y tienen que ver con la participación de los vecinos. No sé si alguien, Feli o Lau, o si alguien más que tenga experiencia en las villas quiere contar de estos procesos. A mí me parece que hay alguien que quiere hablar, ¿no? Que prendió la cámara, ¿puede ser? Ay, yo, perdón. Me estaba tomando un mate. ¿Cómo andan? Bueno, es súper interesante. Soy Julieta, de Mar del Plata. Soy extensionista, trabajo en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de acá de Mar del. Y junto con nuestro equipo de laburo, hicimos una ecoplaza en un barrio marginal de acá de la ciudad, en la zona norte, en un barrio muy vulnerable y con muchísimas dificultades. Y al principio nos costó bastante entrar en el barrio y comunicarnos con la gente. Y una vez que se instauró, digamos, el Ecoplaza, que era para una escuela primaria y secundaria de ahí, nos esperaban todos los sábados, con el mate, bueno, y ahora con este confinamiento estamos extrañando mucho no poder ir, no poder seguir laburando, pero bueno, estamos desde casa sosteniendo la red, porque se hizo como una red de colaboración, y ahora estamos transformando nuestro proyecto en una actitud solidaria y empezando, bueno, como es, haciendo colectas de alimentos, y lo que yo quería decir que esto nos costó porque éramos de afuera, me sentí muy identificada con esto que estaban contando, nos costó entrar al barrio, porque teníamos el estigma del universitario, y en realidad nosotros lo que queríamos ir era hacer esta ecología de saberes, ir a charlar con ellos, y después fue sumamente enriquecedora la actividad que hicimos, y bueno, ahora se nos truncó por la pandemia, pero esperemos volver pronto. Era eso, contar mi experiencia desde algo chiquito, pero que logramos transformar un espacio y que la gente resignifique ese espacio y esa plaza, que hicimos juegos entre todos, a partir de una encuesta que era lo que querían los chicos y demás. La verdad que fue sumamente gratificante para todos los que armamos el equipo de trabajo, que conformamos el equipo. Buenísimo, qué bueno. Sí, gracias por compartir. Hay una pregunta acá que me parece que está buena para que alguien la tome, o mismo entre nosotros. ¿Qué metodologías, y con mayúscula, metodologías puntuales son las que más han funcionado para recoger información y encaminar estos procesos de empoderamiento? Hay como una curiosidad por saber por ahí actividades y acciones más concretas. No sé si quieren palabras, sino... Sí, como más concreto. A mí me parece que depende mucho, o sea, era un poco en línea con la presentación que hacíamos, depende mucho del contexto, cuál funciona, cuál no funciona. En la ciudad de Buenos Aires
a nosotros, a nosotras como organización, nos sirvió mucho en su momento el litigio colectivo, digamos, fue un reconocimiento por parte del Estado del derecho de las poblaciones de villas a recibir servicios públicos equivalentes a los del resto de la ciudad, que es importante en términos de cómo se posiciona el Estado, independientemente de qué poder, si es poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. En este caso era el poder judicial exigiéndole al poder ejecutivo que implementara, por ejemplo, infraestructura, equipamiento comunitario en las villas, como en el resto de la ciudad. Esa estrategia, que en general además vino acompañada porque no son procesos judiciales que se dan en el aire o en abstracto, sino que, por ejemplo, el proceso judicial que se abre en el 2008 pidiendo la reurbanización total del barrio 31, de la Villa 31, se hizo, digamos, se presentó el escrito de demanda el mismo día en el que al mismo tiempo se estaba cortando la autopista Ilia pidiendo reurbanización. Entonces, en general, digamos, cuando pensamos en estrategias de empoderamiento jurídico, no las pensamos ni en abstracto, ni idealizando la estrategia jurídica o judicial o legislativa, sino que evidentemente las estrategias, estas estrategias que pueden servir en determinados contextos, tienen que articular con otras estrategias más de contexto, más que hacen a reivindicaciones históricas del barrio, incluso acciones directas como un corte de calle, digamos, ahí me parece que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires eso funcionó muy bien. Después, digamos, desde la plataforma Caminos de la Villa, ASIS, digamos, en ASIS venimos monitoreando la implementación y el avance de los procesos de reurbanización. Para eso hubo una etapa previa de mapeo participativo, en la cual, que implica, por un lado, una apropiación del territorio, un mejor conocimiento del territorio. Desde el momento en que se mapea, se co-construye, digamos, también territorio, porque de alguna manera se está poniendo de relieve un territorio que el Estado, en los mapas oficiales, desconocía, no venían apareciendo, entonces fue el preludio como para después y su incorporación a los mapas oficiales, que dejaran de ser puntos grises. En definitiva, toda esta serie de estrategias que hacen por un lado, una mayor apropiación del territorio, y por otro lado, una apropiación del derecho. A partir de eso, nos han servido, tampoco las queremos estandarizar, digamos, no tenemos fórmulas rígidas frente a esto, digamos, y me consta que la estrategia judicial en otros lugares del país es contraproducente, digamos, de la misma Argentina. Entonces, digamos, tiene mucho que ver con los contextos. Yo no sé si la persona que preguntó, que plural, que no sé si se llama así o es el nickname, pero no sé si le ocurre algo, alguna experiencia en su lugar que nos pueda acompañar, o alguna limitación que haya visto en un proceso parecido a los que estamos contando. Sí, sumar a eso también que una de las experiencias puntuales y metodologías puntuales son las que ya también nombró Lau, el curso para referentes comunitarios de barrios también creo que es una experiencia muy puntual, que tiene que ver con un trabajo por ahí más pedagógico, más de construcción sí, por ahí más en un ámbito más pedagógico de formación, de debate y demás, que colaboró para generar estos procesos de empoderamiento jurídico y demás. Sí, plural, quiere tomar la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí. A ver, yo justo había mandado unos mensajes antes. Mi nombre es María Elena y trabajo en una consultora que se llama Plural. Nosotros trabajamos en proyectos de investigación y de intervención psicosocial. Y al ser consultoras nos pasa algo que es que cuando hay procesos, cuando nos contratan para hacer estudios o para hacer intervenciones, tenemos un tiempo limitado que duran estos procesos desde la lógica de los contratos que manejamos, y eso dificulta mucho el que se pueda dar, digamos, un acompañamiento más prolongado, y eso creo que es una traba de todos los procesos que llevan a cabo, por ejemplo, los bancos de cooperación, el BID, Banco Mundial, tienen esta idea de que las intervenciones urbanas se tienen que dar desde cierto margen de tiempo, y eso genera muchos problemas porque a la final no hay una intervención, digamos, genuina o que sea construida participativamente desde las iniciativas, desde los problemas y desde las acciones que llevan a cabo los sujetos en las diferentes comunidades. Eso por una parte. Por otra parte, solo en mi experiencia,
hemos mitigado eso apelando un poco a nuestro propio tiempo de devolución, digamos. Todo lo que se levanta, todo lo que se estudia, se busca de alguna manera devolverlo para que quede algo instalado. Estamos todavía en un proceso como de ajuste para perfeccionar eso. Y en cuanto a metodologías, si es que hay algo que yo podría recomendar, digamos, es segmentar las poblaciones. Creo que en la medida en que las voces diferenciadas de los niños, adultos mayores y de otros sujetos, digamos, de las comunidades que generalmente suelen estar silenciadas, se toman en cuenta, parece como una cartografía social mucho más inclusiva y que permite que cada uno tenga su espacio y su momento para hablar de lo que necesita y de lo que quiere. Eso, gracias. Gracias. Levantó la mano Andrea. Andrea, ¿habías levantado la mano o la pusiste sin querer? Acá Dani pregunta referencias sobre litigio colectivo y experiencias en las que esto fue exitoso. Es lo que comentaba Feli. ASIF tiene algunas experiencias de litigio en casos colectivos que sí, que tuvieron cierto éxito, digamos. De hecho, hay una causa que es la causa AIMA, que es la que da el puntapié en algún sentido, colabora con la organización de la Villa 31. Hay una causa por telefonía en barrios que tiene que ver con el acceso, o sea, que peleaba por un acceso no discriminatorio al servicio de telefonía en las villas de la ciudad, que también tuvo una sentencia favorable. Hace muy poquito una causa que se conoce como riesgo eléctrico, o sea, todas estas causas se pueden googlear y demás porque tuvieron cierta repercusión. Riesgo eléctrico en la Villa 21-24, donde se le exigía al gobierno de la ciudad que termine con el riesgo eléctrico de la conexión, bueno, de todo el sistema eléctrico del barrio y presente un plan donde se adecúe este servicio. Tuvo una sentencia favorable hace muy poquito. Así que sí, hay buenas experiencias. Lo que pasa es que también, como todos sabemos, uno puede tener una buena sentencia, una buena resolución de un caso, pero la parte todavía más difícil que la disputa en los tribunales es después la ejecución de esa sentencia, que requiere mucho esfuerzo de los colectivos que están involucrados, de las organizaciones que hayan litigado y demás. Pero sí hay buenas experiencias. No es sistemático que los tribunales abracen nuestras demandas, pero sí hay algunas experiencias. Ahora les escribo acá en el chat para si quieren buscar algunas de estas causas. Luisa pregunta, ¿conocen algún ejemplo de procesos de urbanización similares, pero en barrios populares vinculados a movimientos o organizaciones políticas? Quiero decir que en parte estén dirigidos por fuerzas de este tipo. Las organizaciones políticas lideran todo el tiempo los procesos de urbanización, por lo menos los que yo conozco, tienen un rol fundamental. ¿Alguien que quiera tomar la palabra, que quiera completar estas ideas? Ya nos estamos quedando sin tiempo, por lo menos en el streaming se va a dejar de transmitir, ahora 4:30 se termina, así que no sé si alguien tiene ganas de hacer alguna reflexión más. Ahí creo que Nicolás sí. Tiene un comentario, me parece interesante, si querés plantearlo oralmente. Sí, Nicolás habla de los inquilinatos en las villas. Bueno, en las villas hay todo un mercado también informal adentro de la propia informalidad. Nicolás dice, hay una temática en los procesos de reurbanización que desde el gobierno de la ciudad no tiene definición, que es el tema de los inquilinatos. Hay grandes dueños de inquilinatos que ejercen poder sobre los vecinos con el precio de los alquileres y aumentan sin control y los pueden echar cuando quieren. Además son actores de mucho peso cuando los inquilinatos están en los macizos y son afectados por aperturas de calle o desponjamiento, manzana. ¿Ustedes qué experiencias tienen o qué mecanismos para resolver estas problemáticas han utilizado? Entonces, Feli, si les querés contar. Sí, no, en principio, digamos, el año pasado fuimos convocados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es el actor que se encarga de reurbanizar por lo menos 3 de las 4 villas en proceso, para pensar estrategias de reconocimiento de la seguridad en la tenencia para inquilinas e inquilinos. Formalmente, a través de la ley, de las leyes de reurbanización, siempre los inquilinos y las inquilinas tienen los mismos derechos que los propietarios para recibir una solución habitacional, pero es verdad lo que comenta Nicolás, que se dan muchos desalojos informales, digamos, un aumento del precio de los alquileres, digamos,
que no está regulado, que en el caso de la ciudad formal tampoco está regulado, pero de alguna manera la precariedad y las condiciones de vulnerabilidad extremas y la falta de control estatal hacen que se agudicen quizá más la situación de los alquileres en la ciudad informal. En general, lo que vemos o lo que hemos estudiado de procesos de reurbanización, si hay alguien que tiene otra hipótesis o sabe de alguna otra experiencia, nos puede comentar, pero en otros lugares de América Latina, como Medellín o algunas favelas de Brasil que fueron reurbanizadas, es que la manera en la que se trata a la población inquilina cuando existe es errática, no está muy clara, no hay una política muy definida. Sí han habido ejemplos, digamos, por ejemplo, en Medellín, de la posibilidad de hacer una especie de alquiler, leasing, ¿no? Que sería como un alquiler con posibilidad de compra futura, pero, digamos, todas las la gran mayoría de las alternativas presentan sus limitaciones. Hay como dos formas, ¿no? Una es regularizar la situación que ya existe entre inquilinos y propietarios, que no es la que nosotros compartimos, digamos, que se siga perpetuando ese vínculo. O la otra puede ser, por ejemplo, consolidar al inquilino, garantizándole la tenencia segura de ese lugar habitable en el que está, regularizándolo directamente ahí. Digamos, hay distintas estrategias, la realidad es que no hay demasiados avances por parte del gobierno de la ciudad en relación a una definición sobre esto. No sé si vos, Nicolás, igual parece que sabés del tema, si querés tomar la palabra. Bueno, no sé, para ir cerrando, porque ahora, o sea, si quieren nos podemos quedar un ratito más, pero cerrar en un primer momento, porque quienes están viéndonos por YouTube van a dejar de vernos en este momento. Agradecerles a todos los que se sumaron. Si alguien quiere hacer alguna conclusión para cerrar este momento, y si no, pedimos a quienes están viéndonos por el streaming. Bueno, podemos seguir, yo propongo seguir, si quieren, no sé, 10 minutos más, 15 minutos más, con quienes quieran resolver alguna de estas otras preguntas. Acá también se están yendo varias, ya hubo algunos que se fueron. También si quieren participar de alguno de los otros talleres que van a empezar a esta hora. Bueno, siguen preguntando por los inquilinatos, cómo trabajar con los locatarios y también cómo seguir con estos procesos en el contexto de pandemia. Respecto del contexto actual de la pandemia, estamos haciendo como un seguimiento en todos los barrios donde participamos de cómo está reaccionando el gobierno en términos de protocolos y bueno, todas estas medidas de cuidado. Y la verdad es que es muy conflictiva la situación, es bastante preocupante porque no hay una política específica para los barrios populares que tienen características tan distintas al resto de la ciudad para enfrentar algo como una emergencia sanitaria, ¿no? O sea, estamos hablando de barrios que vienen exigiendo hace un montón que puedan entrar las ambulancias o un montón de medidas sanitarias que ya no estaban y ahora toda esta situación se ve agravada. Hay muchos vecinos y vecinas muy preocupados y preocupadas que están exigiendo que el gobierno tome medidas concretas, pero la realidad es que la respuesta del gobierno de la ciudad al día de hoy en relación con la pandemia en los barrios es muy precaria y está dejando bastante desamparados y desamparadas a los vecinos y las vecinas. Se diseñaron algunas respuestas como el aislamiento de mayores adultos en los barrios, como espacios, se destinaron espacios para aislarlos,